El primer tema de las tragedias tiene que ver con algo que pasó hace 70 años, ni más ni menos 70 años. Y vuelve a surgir todo lo que es la memorabilia de esos 70 años, porque son los 70 años de la muerte de Eva Perón. Sin duda, Eva Perón tuvo una corta vida pública, no llegó a 7 años, incluidos sus años de enfermedad, pero marcó en el mundo una etapa. Ayudó mucho, obviamente, la comedia Evita, para que trascendiera y que obviamente se convirtiera en mito. Lo cierto es que en la Argentina, esa saga de lo que fue la muerte de Eva amerita otra serie más que se llama Santa Evita, ahora uno de los más grandes libros que ha hecho Tomás Eloy Martínez, recreando eso, ese periodo. Para entender un poco cómo fue esa historia, para muchos es una historia loca, se van a enterar ahora con la miniserie. Lo cierto es que el cadáver de Evita era más molesto todavía que Perón. Pero el cadáver, estamos hablando del cadáver, no sabían qué hacer, la revolución no sabía qué hacer con el cadáver. No sabía si quemarlo, destruirlo, tirarlo. Bueno, terminó finalmente, lo mandaron a Italia para que en un cementerio de Milán lo entierren con otro nombre. Hasta que después, muchos años después, finalmente la exhumaron y retomó su nombre de Evita. Pero lo cierto es que el cadáver ese que estaba, que pasó por varios ministerios, que pasó por la sede de la CIDE, que pasó por la CGT, era todo un problema político el destino de ese cadáver, que además produjo cosas locas desde su, a ver, ¿cómo podemos llamarlo? De la manera más... El cadáver fue abusado. Sí, fue vejado, Chiche, sí, exactamente. A ver si nos entendemos, digo, para que quede, digo, ultrajado. No faltó nada en la historia de esta Eva. Y gente que se enamoró de ese cadáver. Sí, que también delirios místicos, tal cual. Esta miniserie, la cual recién comentabas y que vuelve a poner en agenda el tema del cadáver de Eva Perón, precisamente va en dos líneas argumentales. Por un lado, como vos decías, esa corta vida política, pero que fueron esos 7 años que alcanzaron para transformarla en una leyenda, y luego la historia de qué pasó con el cadáver una vez que Eva murió. Entonces, entre esas dos líneas argumentales precisamente va este relato inspirado, como vos decías, en el libro de Tomás Eloy Martínez y que está siendo justamente un éxito en plataformas por estos días. Pero nuestro documental es mejor que lo que van a ver. Por supuesto, Chiche. Porque cuenta la realidad la sin realidad ficción. No novelada, exactamente. Exactamente. Vamos a la historia de del cadáver más amado y más odiado de la historia de la Argentina, Eva Perón. Su cuerpo se arqueaba del dolor, pero la agonía había llegado a su fin. Su cuerpo pesaba solo 33 kilos. La mujer que desde el balcón de la Casa Rosada encendía las más desatadas pasiones, había dejado la vida terrena. En los próximos 50 años, siguió siendo el centro de atención del mundo. Fue insultada, amada, envidiada y casi beatificada por sus más fieles seguidores, el pueblo. En los próximos minutos conocerá los enigmas que le siguieron desde su muerte: el embalsamamiento del doctor Ara, la desaparición del cuerpo, los delirios de sus detractores, los ultrajes a su cuerpo y el misterio de una maldición. Para Evita, la muerte fue solo el comienzo.
La momia más amada de la Argentina. La historia secreta de la agonía a la inmortalidad. A media tarde, Evita entró en coma. Los familiares rodeaban la cama, escuchando su estertosa respiración cada vez más débil. Las horas pasaron y durante la madrugada abrió los ojos, ordenó que le quitaran los inhaladores de gas y pidió café. A los 5 minutos volvió a dar órdenes y sin analgésicos siguió sufriendo sin poder mover sus brazos. Era un pequeño cuerpo de piel y huesos que arrugaban débilmente las sábanas, ya que para ese entonces solo pesaba 33 kilos. El médico personal de Evita llamó al doctor Ara y le comunicó que a las 6 de la tarde pasaría a buscarlo por su oficina. Ara entendió que no había alternativa. Los doctores llegaron mucho después. Evita estaba agonizando. Cuando Ara puso el pie en la habitación de la jefa espiritual de la nación, ya había muerto. El féretro estaba listo y antes de que se soldara la parte metálica, Ara introdujo en los rincones y entre sus vestidos una gran cantidad de comprimidos de formol. La volatilización rápida expulsa el aire del interior del sarcófago y lo sustituye por una atmósfera que hace imposible la vida de cualquier microbio o insecto. Perón le preguntó cuánto tiempo se podrá conservar sin descomponerse, a lo que Ara respondió: Si la dejáramos así, iría disecándose paulatinamente hasta la total momificación. Pero es absolutamente imposible que se descomponga. Desde allí, el cuerpo de Evita empezó a recorrer las calles en un cortejo fúnebre que pocos podrán olvidar. Durante 2 semanas, cientos y cientos de personas tocaban el vidrio que separaba a Evita de sus descamisados. Allí comenzaban los primeros inconvenientes para el doctor Ara. Algunos allegados a la presidencia, sin consultar a Ara, ordenaron la apertura del féretro de Evita en 2 oportunidades para desempañar por dentro el cristal de la tapa. Peor fue cuando a uno de esos personajes se le ocurrió hacer pasar por el interior del féretro una corriente de aire. Esa maniobra puso en peligro la estética de la conservación, pues al disecarse las partes más delicadas como los dedos, los párpados o los labios, la deformación fisonómica pudo haber sido definitiva. Ara decidió hablar con Perón y este resolvió dar por terminado el desfile para ver a Evita y llevarla a la CGT, lugar que había pedido la misma Evita para que allí se la vele. Es en la CGT donde el doctor Ara terminaría de dejar a Evita para la inmortalidad.
que colgaban de cada una de las ventanas. Durante horas, Ara miraba la cara y las manos de su momia. Obviamente, no era la técnica egipcia de preservar al muerto para su siguiente vida. El parafinado es el embalsamamiento científico perfecto. La técnica de la parafinización debe fijar, expresar de manera estática y permanente, fiel a las formas de la naturaleza humana, y llevarlas al terreno del arte. Este trabajo lleva varios meses y exige una observación diaria y constante. Esto era lo que hacía Ara durante todos los días en el segundo piso de la CGT. Así estuvo durante un año, trabajando para que el anguloso rostro refleje la paz eterna. Una noche, Ara escuchó por la ventana de la CGT el sonido de miles de pasos acercándose. Se cumplía el primer aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón. Las cercanías de la CGT se llenaron de gente que con sus antorchas y en silencio le daban el último adiós. No necesitaban verla. Sabían que Evita estaba tras esas cortinas, intacta, perfecta, inmortal. Sin embargo, Ara estaba obsesionado en que nada tocara la piel de la Eva. Hizo construir una vitrina para que ninguna bacteria llegara hasta el cuerpo. Era sencilla. No la hizo rectangular para que ninguna arista deforme la visión entre él y el cuerpo, que cada vez estaba mejor. La parafina y los líquidos llenaban las venas. Su rostro reflejaba la paz que en algún momento no tuvo y la que no tendría a partir de septiembre de 1955. Una línea dura asalta el poder y la Marina ocupa la CGT, violentando la puerta del laboratorio. Los militares se quedan estupefactos al ver el cuerpo de esa mujer. Evita está frente a sus peores detractores. Por orden de Pedro Eugenio Aramburu, el teniente coronel Mori Koenig es comisionado para hacer desaparecer el cadáver. El 22 de noviembre, el Servicio de Inteligencia del Ejército secuestra el cuerpo. Durante meses, el cadáver de Evita es llevado a diferentes casas operativas, viviendas de los mismos secuestradores y depósitos. Es más, en algún momento estuvo a metros del despacho de Mori Koenig en el edificio de Callao y Viamonte. En junio de 1956, Aramburu releva a Mori Koenig sin dar explicaciones, alarmado por algunas versiones sobre prácticas necrofílicas del militar con el cadáver embalsamado. A fines de 1956, comienza un operativo para sacar el cuerpo de Eva Duarte de Perón del país. Es en abril de 1957 cuando, por intermedio del Vaticano,
El féretro con el cuerpo de Evita es llevado a Milán y bajo la falsa identidad de María Maggi de Magistris es enterrado en un cementerio. Cientos de historias se contaron de los ultrajes que recibió el cadáver de Evita. Algunos dicen que fue quemada con cigarrillos, que fue orinada, escupida, golpeada, y dicen que durante muchos días fue dejada de pie, porque, como era un macho, así debía dejarse. Sin embargo, el cadáver estuvo a punto de ser quemado y otras informaciones indicaban que querían descuartizarlo y dispersarlo en diferentes puntos cardinales del país. Iban a pasar 14 años para que el cuerpo de Evita volviera a ser visto. Pero con su aparición volvía a la luz el misterio de una maldición sobre los que maltrataron su cuerpo y su nombre. Perón vuelve al poder, pero el cadáver queda en España. Perón había muerto. El gobierno de Isabel es presionado por el grupo Montoneros que habían secuestrado el cuerpo de Aramburu, exigiendo cambiarlo por el de Evita. López Rega devuelve el cadáver de Evita a la Argentina, que es restaurado por Domingo Telechea, que descubre graves lesiones en el cuerpo que Ara no contó en su libro. Por primera vez, habla para la televisión argentina el último hombre que restauró el cadáver. Bueno, prácticamente todo el cuerpo tenía deterioros serios, ¿no? Lo que pasa es que más conocidos son los deterioros de la cara, que más yo pienso que uno de los principales era el del cuello. El del cuello era una quebradura muy complicada. Parte de la nariz, el problema de los cartílagos se habían separado, digamos, del riño, y el golpe no era frontal como parecía así por las fotos que se difundieron, sino era un golpe de izquierda a derecha. En los brazos habían deterioros de cortes que habían agarrado parte de músculos fuertes, muy fortalecidos por la misma momificación, y habían unos puntos negros que aparentemente, por lo menos se decía que podían ser quemaduras. No eran quemaduras, sino eran problemas de que posiblemente tenían que ver con las cuentas del rosario que ya tenía en la mano, que se incrustaron, y los otros golpes estaban en el brazo, en la parte alta del brazo, y eran algunos cortes. Y con respecto a esos puntos negros, eran profundos, lo que también dio bastante trabajo para disimular la coloración y volver a su lugar la piel, ¿no? Las rodillas sufrieron mucho por el hecho de estar de pie el cadáver, estaban muy reblandecidas, igual que las piernas, porque las piernas estaban prácticamente deformadas por los líquidos abajo que habían emigrado hacia abajo mientras estaba de pie. Exacto. Se da cuenta que no era esa la posición que correspondía, ¿no? En toda la espalda habían incrustaciones del metal que posiblemente sería del féretro, ¿no? No producidos por alguna persona, sino se dio naturalmente. No, eso casi con certeza ha sido, porque todos los pedazos eran hasta pedazos muy pequeños, se extrajeron. Lo que Evita le tenía terror es a ser enterrada. Sí. Ese era el terror que ella sentía, era sentirse abajo de la tierra. Eso por la gente. Todo lo contrario ocurrió con ella. Su mito fue creciendo, porque el 26 de julio de 1952, la muerte
para evitar